Bien, ya vamos a comenzar. ¿Estás por ahí, Rachel? Y aquí estoy. Bien. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta charla. Por favor, si pueden tipear en el chat desde dónde nos están visitando, porque por ahora todos son de Perú. Pero bueno, vamos a empezar entonces esta primera charla de 2024. Espero que hayan pasado unas excelentes fiestas de fin de año. Y bueno, vamos a empezar. En esta oportunidad tenemos a Rachel Fernández Vargas. Ella es una apasionada por el aprendizaje y siempre está en busca de un autocrecimiento. Actualmente cursa un bachillerato en biología con la intención de hacer investigación en los campos de bioquímica, genética y bioinformática. Es una persona curiosa, ambiciosa, con deseos de investigar y que participa activamente en varios proyectos de investigación. Uno de los proyectos en los cuales ha participado es el estudio de composición del micobioma endófito foliar en plantas tropicales, que tienen asociaciones simbióticas con bacterias que fijan nitrógeno. Y además participa en otros proyectos de investigación que están más que nada relacionados a cáncer gástrico y colorectal. En esta oportunidad, Rachel nos va a hablar sobre desvelando la diversidad del micobioma foliar en especies de Fabaceae con fijación simbiótica de nitrógeno. Bienvenida, Rachel, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Chirinos, por su presentación y también muchas gracias al instituto por brindarme esta oportunidad y poder presentar un poco de lo que obtuvimos con este proyecto. Entonces, comenzar. Bueno, en la agenda vamos a dividirlo brevemente en una introducción de qué es el proyecto, qué fue lo que hicimos y cuáles fueron nuestros principales resultados y las conclusiones. Y por último, voy a compartir un poco de lo que fue mi experiencia haciendo investigación como estudiante de pregrado, cómo conseguir financiación para los proyectos y cómo irse involucrando en esto desde temprano. Así que bueno, comencemos. Em, en el proyecto trabajamos con la familia de plantas Fabaceae, que es uno de los grupos más diversos del mundo. Tiene un papel fundamental, no solo a nivel de bueno, a nivel de agricultura, sino también que participa en diversidad de dinámicas ecológicas en los bosques. Y este gran suceso, bueno, como esta eh, gran capacidad que tiene de colonizar los bosques tropicales, se debe a que puede generar o puede tener asociaciones, relaciones simbióticas con bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno le proveen a la planta una fuente estable de nitrógeno, lo cual aumenta su capacidad de adaptación y por lo tanto va a contribuir a que haya mayor abundancia de especies y una mayor diversidad. Esta interacción o esta relación simbiótica la podemos ver en las plantas a través de unas estructuras que se forman en las raíces que se llaman nódulos. Los nódulos son las estructuras donde ocurre la fijación biológica de nitrógeno. Estas bacterias lo que hacen realmente es tomar el nitrógeno atmosférico y convertirlo en un compuesto que la planta pueda asimilar, por ejemplo, la amonia. Entonces, bueno, el amonio. Y esto es lo que vuelve posible que el nitrógeno pueda entrar a la cadena alimenticia ecológica y se pueda incorporar a los seres vivos como aminoácidos y como proteínas. Entonces, esta interacción simbiótica no solo va a determinar la disponibilidad de recursos que va a tener la planta, sino también sus interacciones con otros endosimbiontes, como son los hongos endófitos. Los hongos endófitos son microorganismos que viven dentro de las plantas durante la mayor parte de su ciclo de vida y pueden encontrarse en tejidos como las hojas, los tallos y las raíces. Son bastante importantes ya que pueden beneficiar el crecimiento de la planta, pueden aumentar la tolerancia al estrés ambiental y, muy importante, pueden producir una gran diversidad de metabolitos secundarios que pueden proteger a la planta
de la herbivoría y también de microorganismos fitopatógenos. Entonces, en nuestro proyecto trabajemos con la siguiente hipótesis, que es que la composición de las comunidades de hongos endófitos difiere según la capacidad que tengan para establecer relaciones simbióticas con bacterias fijadoras de nitrógeno. Bueno, eso serían las plantas, ¿verdad? Y predecimos que las plantas leguminosas capaces de formar nódulos, es decir, que puedan generar esta simbiosis de fijación de nitrógeno, van a tener una menor diversidad en su microbioma foliar en comparación con aquellas plantas que no producen nódulos. Por lo tanto, nuestra predicción es que a mayores niveles de riqueza de nutrientes en la planta, se favorecerá un número limitado de especies dominantes. En cambio, en ambientes que tengan eh, menores, bueno, sí, como más restringidos los nutrientes, van a tener una mayor diversidad de microorganismos, bueno, de hongos endófitos. Por lo tanto, nuestro estudio básicamente nos permite adentrarnos o profundizar en lo que es la compleja dinámica de las comunidades microbianas dentro de las plantas de los bosques tropicales, específicamente de la familia Fabaceae. Y es importante mencionar que las especies de Fabaceae que utilizamos en nuestro estudio, o sea, como lo que hicimos en este estudio con esas especies no se ha hecho antes por el momento. Y también es importante mencionar las implicaciones prácticas que tiene tanto para la gestión de ecosistemas como para la agricultura, por lo que mencionamos de que estos hongos por lo general producen gran cantidad de metabolitos secundarios que son bastante útiles. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos a nivel de metodología? Trabajamos con 8 especies de plantas de Fabaceae, 4 con la capacidad de nodular y 4 sin la capacidad de nodular. Esas 8 especies están divididas en 2 subfamilias que son Papilionoide y Cesalpinioide. Ahorita vamos a ver más adelante en una tabla que en realidad dentro de Papilionoide y Cesalpinioide hay especies que nodulan y que no nodulan, entonces está repartido. Por cada especie hicimos 3 réplicas y las plantas que básicamente obtuvimos de un vivero ubicado en el Centro de Conservación de Santa Ana de Costa Rica fueron sometidas a un periodo de aclimatación de 3 meses. La temperatura estuvo en un rango de 18 a 28 grados centígrados y una altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar. Las plantas se mantuvieron con irrigación diaria y sin el uso de pesticidas. Además, seleccionamos juveniles de 50 a 70 centímetros y solo las hojas que se mantuvieran, bueno, que estuvieran sanas, que no presentaran signos de infección. Bueno, las hojas fueron desinfectadas, luego las maceramos. Y bueno, aquí pueden ver la tabla que les mencioné anteriormente, que son las 8 especies que empleamos, la subfamilia respectiva y la capacidad que tiene de o no nodular. Para el análisis molecular, bueno, ya cuando teníamos las hojas maceradas, procedimos con la extracción de ADN. Utilizamos un kit, el kit Power Soil de Chiagen, y luego preparamos la librería de Amplicon basada en la región ITS, que el ITS es el marcador molecular fúngico que permite amplificar los hongos endófitos. Ya con la librería Amplicon completa, mandamos a secuenciar en la plataforma Illumina Novasec de la compañía Novogen. Para el análisis bioinformático, utilizamos el pipeline, que es básicamente el paquete de RStudio que se llama DADA2, que nos permite básicamente procesar los archivos en formato FASTA-Q, que básicamente son los archivos que se obtienen crudos del secuenciador Illumina. Y adicionalmente generamos una tabla de variantes de secuencia Amplicon, que son los ASVS. Los ASVS representan, bueno, vendrían representando como cada secuencia las especies que encontramos. Y estos proveen una mayor resolución
si se compara con lo que se utilizaba antes, que son los OTUs, que viene siendo como lo mismo que los ACVS, pero de menor calidad. Entonces, básicamente en este pipeline, lo que nos permite es obtener las secuencias limpias, bueno, las secuencias crudas del secuenciador, obtener algo limpio. Entonces, se remueven los primers que hayan quedado, se inspecciona la calidad, se filtran, se cortan. En este caso, los cortamos las secuencias a unas aproximadamente a 30 de calidad para asegurarnos que fueran como lo más puro y lo más exacto posible. Calculamos tasas de error y bueno, seguimos todo el pipeline para terminar con la asignación taxonómica, que ese es como el paso más importante porque lo que hacemos es comparar las secuencias, cada una de las secuencias que tenemos de cada especie de planta y, bueno, o sea, me refiero a las especies, ¿verdad? De las plantas, a ver, porque hay varias, bueno, millones de microorganismos en cada una de las hojas que recolectamos, pero lo que vamos a hacer es las secuencias de los microorganismos, compararlos con secuencias que ya están disponibles en una base de datos que utilizamos Unite, comparar para así obtener la familia, el orden, los géneros, las especies, lo más específico posible. Y también asignamos manualmente o verificamos la taxonomía con con el algoritmo de BLAST, que es de la plataforma NCBI, que es gratuito. Y las secuencias que obtuvimos las depositamos también en el repositorio del NCBI. Entonces, los resultados más importantes, bueno, el resultado más importante en general es que encontramos una mayor riqueza y diversidad fúngica en hojas de plantas con nodulación negativa. Como vemos en los gráficos, bueno, en el primer gráfico, que lo que estamos comparando es por la capacidad de nodular, la riqueza tanto bueno, de ACV como el índice de Shannon, es decir, riqueza de especies, fue mayor en nodulación negativa. Eso muestra que el efecto de la nodulación es muchísimo más fuerte que el efecto de la subfamilia, porque entre papilionoide y cisalpinioide prácticamente no encontramos, sí, no hubieron diferencias. Ahora, ¿qué es lo que explica esa mayor riqueza y diversidad de hongos en plantas que no presentan nodulación? Podemos explicarlo con varias hipótesis. Uno de esos es el principio de exclusión competitiva. Bueno, tenemos que tener claro que las plantas que fijan nitrógeno van a tener muchísimo más acceso a este nutriente. Entonces, en sus tejidos van a tener muchísimo más nitrógeno que una planta que no fija nitrógeno. Bueno, que no tiene asociación con bacterias que fijan nitrógeno. Entonces, lo que nos dice el principio de exclusión competitiva es que en ambientes que son ricos en nutrientes va a haber muchísima mayor competencia entre las especies y al haber mayor competencia se disminuye la diversidad en general. Eso es lo que podría estar pasando en las plantas con nodulación negativa, con nodulación positiva, disculpen. Y ahora, más bien, en las plantas con nodulación negativa, podría darse este otro fenómeno que es la partición de nichos. En ambientes que tienen pocos recursos, las especies que van a estar presentes van a desarrollar diferentes mecanismos o adaptaciones evolutivas para poder adquirir los recursos que están presentes. Uno de esos es partir los nichos, lo cual va a favorecer que haya menos competencia y por lo tanto incrementar la diversidad de especies. Se podría hacer el caso de las plantas que presentan nodulación negativa. Ahora, un punto muy importante bueno, es el mutualismo. Las relaciones mutualistas que pueden ejercer los hongos con otros hongos, porque eso va a hacer que especies fúngicas dependan de otras especies fúngicas y las atraigan para que así haya muchísima más diversidad y les facilite adquirir nutrientes en un ambiente donde hay escasez de los mismos. Ahora, en este gráfico, lo que vemos es la abundancia relativa de especies
en nodulación negativa y en nodulación positiva. En general fue muchísimo mayor para las especies, bueno, las plantas con nodulación negativa. Ahora, esto puede explicarse a que el reclutamiento de distintos microorganismos del suelo está determinado fuertemente por la capacidad que tienen las plantas de nodular. Entonces, esos mismos compuestos que generan las raíces, el exudado radicular, va a determinar qué microorganismos pueden llegar a la planta y establecerse y colonizarla y qué otros no van a hacerlo. Entonces, en este gráfico que lo trabajamos con, bueno, a nivel de órdenes, podemos ver que hay órdenes muchísimo más abundantes en nodulación positiva, mientras que en nodulación negativa no fue el caso, otros que no están del todo presentes. Y otro punto muy interesante también, el exudado radicular puede contener compuestos antifúngicos y la presencia de compuestos antifúngicos que se pueden ir al resto de tejidos de la planta va a estar determinado también por la relación simbiótica que tienen las plantas que fijan nitrógeno, las bacterias que fijan nitrógeno con la planta. Entonces, todo eso está jugando un rol muy importante en lo que es esa diversidad y abundancia de diferentes géneros, bueno, diferentes taxas de, micro, de microhongos. Ahora, en este análisis multivariante, lo que podemos ver a simple vista es que se agrupan las especies en bastante como de una forma definida, las especies de plantas según la capacidad de nodular. Nodulación positiva está en azul, nodulación negativa está en rojo. Vemos que las especies de plantas sí tienen una agrupación similar. Hay poco traslape y esto también fue realizado a nivel de orden, lo cual viene a apoyar lo que ya vimos anteriormente en los resultados de que sí existe, sí es visible una diferencia en la diversidad y la riqueza de especies de hongos según la capacidad que tenga la planta para establecer relaciones simbióticas en sus raíces con bacterias que fijan nitrógeno. Ahora, si nos vamos un poco más a detalle de qué fue lo que encontramos, qué grupos están presentes, en general, Ascomycota y Basidiomycota fueron los más abundantes. Ascomycota siempre ha sido como el grupo de hongos por excelencia en las plantas, sin importar que sean de Fabaceae, como el que siempre se encuentra porque es un grupo muy generalista, puede adaptarse fácilmente a diferentes ambientes. Entonces, no es de extrañarse que en este caso también sea dominante. Ahora, capnodiales y plosporales fueron los grupos más abundantes en nodulación positiva. En nodulación negativa dominaron botriosphaeriales y brotiales. Es importante mencionar, por ejemplo, que con plosporales y capnodiales también son grupos de hongos muy generalistas y tienen una distribución bastante amplia, una versatilidad funcional, diversos estilos de vida, lo que les ayuda a poder establecerse en, bueno, los diferentes tejidos de las plantas muy fácilmente. Vemos que órdenes compartidos fue de un 54,5%, lo cual indica que realmente hay una gran similitud en la composición fúngica, pero siempre hay ciertos grupos de hongos que se encuentran únicamente en plantas que tienen esta nodulación negativa o positiva. Entonces, nuestras conclusiones es que efectivamente lo que es la dinámica a nivel de raíz, esa asociación, esa simbiosis entre bacterias y la planta va a influir en la composición de las comunidades de hongos en tejidos tan distantes como las hojas. Sin embargo, esto realmente es poco estudiado. Por ejemplo, cómo es esa influencia de órdenes
fúngicos a la hora de determinar la diversidad basándose en la capacidad de nodulación. Es algo que todavía requiere muchísima más exploración, más estudios para comprenderlo, porque son realmente interacciones complejas entre plantas y microorganismos. Además, considero bastante importante que nuestro estudio, a pesar de ser bastante completo, hubieron tal vez cosas que se pudieron también incluir, por ejemplo, análisis químicos de los elementos presentes en los tejidos de las hojas de las plantas, presencias de micorrizas también en las raíces que pudieran influir en ese reclutamiento de diferentes microorganismos. También cómo es la composición del exudado radicular, así como de otros metabolitos en las hojas, que eso también nos podría ayudar a comprender mejor qué es lo que está pasando. Pero en general estos hallazgos podrían tener aplicaciones prácticas, porque, ok, con esta investigación podemos tener más claro qué es lo que está, cuál es la composición de los microorganismos, quiénes están ahí, pero todavía no tenemos claro qué están haciendo, porque si hay hongos, bueno, grupos taxonómicos de hongos que se encuentran solo en especies que pueden nodular y en especies que no pueden nodular, pero ¿por qué exactamente? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué metabolitos están produciendo? Y esos metabolitos podrían utilizarse para la mejora de la sanidad vegetal, la agricultura, la gestión de ecosistemas naturales e incluso viéndolo más allá, aplicaciones biotecnológicas, incluso para la salud humana, si se sigue investigando más a fondo. Ahora, esta es la otra parte bastante más personal, que es un poco relacionado a cómo hacer investigación siendo estudiante de pregrado, cómo fue mi experiencia y qué es lo que yo recomiendo. En mi caso, para mí son como 6 o 7 puntos claves que son los que voy a mencionar ahorita. Y creo que a mí lo que más, y por eso lo puse de primero en la lista, es buscar trabajo con profesores desde temprano en la carrera. Si a ustedes lo que les interesa es la investigación, desde más tempranito uno inicie contactando profesores, enviando correos, buscando asistencias, y ni siquiera tienen que ser asistencias, puede ser simplemente buscar ayudar como voluntario en un laboratorio, puede abrirle muchas puertas, no solo para uno luego poder ser asistente, sino también para tener idea de qué es lo que se hace en un laboratorio, qué es lo que están investigando, qué es lo que están haciendo los profesores y uno poder darse ideas luego de qué le gustaría hacer en un futuro. Muy importante es también leer artículos científicos y mantenerse al día con las investigaciones que se están realizando. Y no solo a nivel del laboratorio donde uno está, sino más allá, porque podrían ser ideas que uno podría replicar o intentar hacer con los recursos que tiene a mano en su universidad o en su laboratorio, a una menor escala, pero que siempre va a ser un granito de arena que aporta al conocimiento científico en general. Otro punto que a mí me funcionó bastante es proponer ideas interesantes y demostrar un interés genuino por la investigación. Puede ser que a veces los profesores, los investigadores están hablando de algún tema y a uno pues le da miedo llegar y decir su opinión o tal vez dar una idea que le gustaría desarrollar, pero eso es lo que los profesores están buscando. Más que todos los investigadores tal vez han perdido esa curiosidad en algún punto que tiene un estudiante que está apenas ingresando, que está fresquito y que se hace preguntas por cualquier cosa. Eso es muy importante porque puede ayudar a que tal vez uno no sabe en un punto esa idea que tuvo mientras estaba hablando en cristalería, luego el investigador quiera tomarla para hacer una investigación ya seria, ya formal. Ahora, ¿es posible publicar siendo estudiante de pregrado? La respuesta es sí. Mucha gente piensa que se necesita ya estar en maestría o incluso ya estar en el doctorado para poder sacar artículos, para poder publicar. Y la verdad es que no. Y por eso es que yo pienso que uno tiene que aprovechar los cursos de la carrera para realizar proyectos que cuenten con una metodología sólida y puedan ser publicables. Y ni siquiera tiene que ser una metodología realmente costosa. Bueno, eso depende también mucho del área a la que uno se dedique en biología,
En mi caso, este proyecto pues sí era de biología molecular y requería partes más costosas como lo que es la secuenciación. Sin embargo, ya vamos a hablar un poco de la financiación, pero hay proyectos que se pueden llevar a cabo que son publicables y no requieren realmente gastar tantísimo dinero, simplemente creatividad, que eso es lo que uno más necesita cuando hay escasez de recursos, ser creativo. Muy importante también es buscar la supervisión y tutoría de investigadores con proyectos en curso e interés por incluir estudiantes. Si uno sabe que hay una persona que investiga en la universidad y que constantemente está sacando artículos, porque hay también casos de unos que tal vez están como más retirados, pero haciendo lo que le interesa es como ya llegar, publicar algo, ese es este tipo de personas a las que uno tiene que contactar, que buscar y, y poder mostrarle el interés que uno realmente tiene por estar haciendo ciencia, porque obviamente van a necesitar manos extra o apoyo en el laboratorio o lo que sea, y les va a interesar mucho incluir estudiantes. Bueno, esto es lo que había dicho en un principio, no necesita ser estudiante de maestría o doctorado para publicar un trabajo. Y también recordar, ya cuando uno está haciendo el proyecto, no existen resultados malos o buenos. Lo más importante es el diseño experimental y disfrutar del proceso. Tal vez lo que uno tiene haciendo el proyecto, al final, uno considera que no es bueno, que no es relevante, no es lo que esperaba, pero son resultados. Igual se podrían publicar porque está aportando a lo que se conocía o a lo que se conoce o a lo que se va a cambiar en un futuro de la perspectiva sobre un tema específico. Y para mí, lo más importante de todo esto es siempre disfrutar lo que uno está haciendo. Yo realmente disfruté mucho con esta oportunidad, con poder realizar este proyecto y creo que eso es como lo que más yo puedo dejar. Eh, y bueno, ya para ir concluyendo, con respecto a la financiación del proyecto, esto, esto depende porque si hay oferta de becas económicas que uno puede aplicar si tiene una idea interesante, uno puede enviar un anteproyecto, tiene que describir bien qué es lo que va a hacer, qué es la metodología, pero bastante preciso, ¿verdad? Cómo lo va a hacer, qué va a necesitar. Entonces, eso es una forma si uno tiene una idea y no sabe cómo a quién contactar en la universidad. En mi caso, para yo poder acceder a los recursos del laboratorio, am, a los recursos económicos para la financiación de lo que es la secuenciación, porque eso se fue a hacer a una compañía extranjera, es obtener fondos a partir de un proyecto que ya esté vigente en el laboratorio donde uno trabaja. Si es un tema que está interesado el investigador o la investigadora principal y uno propone algo que sea similar o por esa línea y que puedan utilizarse los recursos, eso es muy importante porque sí hay cosas que son bastante caras y que realmente uno no va a tener acceso si nada más es un estudiante que está llevando los cursos y ya, hasta ahí. Entonces, este fue mi caso. Yo incluso sí le envié una propuesta al profesor con el que yo trabajo, es investigador principal, yo le envié una propuesta formal. A mí me interesaría hacer esto, em, creo que vamos a necesitar esto y esto. Él lo leyó, le pareció y pues le dimos pie a esto. Igual él es una persona que le encanta estar haciendo investigación, creo que todos los días, o si no es que estoy exagerando, tal vez a cada hora él está siempre en la computadora leyendo artículos, viendo qué va a sacar nuevamente, con un montón de papers trabajando en el momento, sacando, haciendo citada cada rato. Entonces es una persona que uno sabe es bastante accesible para estas cosas. Y bueno, quería compartirles también porque este proyecto que les compartí ya está prácticamente en proceso de ser aceptado en una revista. Bueno, ahorita está en un repositorio que es público para quien desee leerlo, está en Biorredix, pero sí lo estamos sometiendo a otra revista que sí es más altita, ¿verdad? Internacional. Esperamos que sea aceptado y que lo publiquen este año. Estamos cruzando dedos para que sí, porque es difícil
porque las revistas tienen sus cosas, ¿verdad? Y como son revistas donde uno lo envía gratis, pues son muchísimo más estrictas a la hora de aceptarlo y los que se cumplan los criterios. Entonces, pues sí, pero si gustan pueden escanear el código para echarle una ojeada al manuscrito, que sí está muchísimo más completo que lo que yo expliqué ahorita, que fue como una pincelada. Y finalmente, bueno, quería agradecerle al investigador principal, que es Keylor, bueno, el doctor Keylor Rojas Jiménez, y al Laboratorio de Genética y Ecología de Microorganismos de la Escuela de Biología por la financiación, el equipo y el apoyo brindado durante la realización del proyecto, así como mi compañera de trabajo, Fabiana Tabas Porras. Rachel, disculpa, estás con el audio silenciado. ¿En qué punto se silenció para yo volver a decirlo? Como aquí, ¿esto se escuchó? Sí, que estabas agradeciendo. Hasta ahí se escuchó. Ok, perfecto. Bueno, esos eran los agradecimientos. No sé si los tengo que volver a repetir o si quedó como claro todo lo Si que quieres, es. vuélvelos a repetir, no hay problema. Ok, perfecto. Sí, bueno, básicamente agradecerle al doctor Keylor Rojas Jiménez, que es el investigador principal del laboratorio en el que yo trabajo, que es el Laboratorio de Genética y Ecología de Microorganismos de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Agradecerle enormemente por la financiación, el equipo, el apoyo brindado durante la realización del proyecto y a mi compañera de trabajo, Fabiana Tabas Porras. Y sí, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, primero felicitarte, Rachel, porque como le mencionaba a los asistentes, siendo estudiante aún se puede hacer investigación y sobre todo con esas ganas que tú tienes de aprender, porque no solamente se trata, ya yo voy al laboratorio y proceso muestras, sino que hay que aprender cómo se procesan las muestras, cómo se analizan los datos, tuviste que aprender también bioinformática, tuviste que aprender un montón de cosas.